así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué. Aleluya. No, si ya iba a caer. Me he despertado. Josué, capítulo 17, hermanos. Nos dice el versículo 5. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Metab, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero la misma que está junto al límite de Manasés es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Canaán hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Canaán y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos bendijo hasta ahora? Y Josué les respondió: sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí, en la tierra de los fereceos y de los refaitas. Ya el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Israel. Entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Pues gracias, Señor. Gracias por la confianza que hemos podido ver en tu palabra y cómo has hablado a través de esas mismas frases a estas 2 tribus, Efraín y Manasés, quienes hoy en ese contexto recibían sus heredades. Ahora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que nos lleves adelante para que podamos llevar el pensamiento de tu palabra al corazón de nuestro hermano Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Hoy nos lleva a un acúmulo de conocimiento. Nos hace poder ver cómo el repartir una heredad, una posesión, en momentos no es fácil. Siempre hay inconformidad,
siempre estamos mirando porque a él le han dado más y porque yo que tengo 3 hermanos me han dado menos. Y eso se aplica todavía hasta el sol de hoy. Nos damos cuenta que no es fácil el poder querer llevar al gozo y a la alegría a todos y cada una de las personas. Aquí vemos cómo Josué cumple fielmente los mandamientos de Dios a través de Moisés en relación con las herencias. Nos damos cuenta que hay un hombre llamado Zelofehad. Este hombre había recibido promesa de Dios. ¿Y por qué recibió promesa de Dios? Debido a que él no tenía hijos varones, sino que tenía 5 niños, 5 mujeres. Y en base a esto, él confronta a Josué y todos y cada uno de los que estaban adelante decidieron darle, porque Dios así lo había prometido, que la herencia que le tocaba, si él tuviera hijos, serían las que iban a tener cada una de las hijas. Pero también vemos cómo Josué asegura que estas familias también consigan sus posesiones. Ahora llega la parte y la porción donde tiene que repartir a José. José tiene 2 hijos. Uno se llama Efraín, otro Manasés. Pues Manasés, en el contorno de lo que iba a la tierra prometida, se habían distribuido, se habían partido en 2 tribus. Por tanto, ellos habían tomado una heredad cuando existía Moisés. Hoy, con Josué, con la llegada a la tierra prometida, les toca una parte más, que es la que les pertenece a ellos. Hermanos, el sermón que les he titulado, tengan paciencia. Díganle al que está a su lado, tengan paciencia. Y algo muy importante, no se quejen. ¿Sabe por qué le digo no se quejen? Porque las palabras son para aplicarlas al mensaje. Estos 2 hermanos se estaban quejando de sus heredades, de sus posesiones, de lo que le habían repartido. No estaban conformes. Y podemos ver cómo la palabra de Dios se manifiesta para que ellos puedan entender que lo que se le había dado no era solamente eso, sino que había todavía lugar en las partes boscosas, pero necesitaban que la trabajaran. Yo no sé cuánto han tenido oportunidad de recibir algún terreno, alguna tierra o alguna parcela, y usted llega y se da cuenta de que hay que hacerle cosas. Recibir un terreno no es lo mismo que recibir una casa. Recibir un terreno significa que te vas a exponer a el declive, te vas a exponer al tiempo, te vas a exponer a el terreno, ya sea si es sinuoso, si es montañoso, si es relieve o quién sabe qué es. Pero muchas, sino que las mayoría de las veces, le toca a la persona ejecutar un tipo de trabajo en ese lugar. Pues vemos cómo estos 2 hermanos empiezan a manifestar su descontento, empiezan a mostrar que no estaban a gusto. La palabra de Dios, si usted lee el versículo 17, nos dice, capítulo 17, versículo 17, para que entremos en comunión. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo. ¿Qué es lo que les digo, hermano? Que son gran pueblo. ¿Qué significa? Nos está motivando. Y no hay como cuando alguien te está motivando. ¿Qué es lo que te están enseñando? No miren los dientes del caballo, miren el caballo. ¿Saben que muchos cuando regalan un caballo quieren ver los dientes
más buenos. Miren, no miren los dientes. ¿Por qué? Porque ese caballo puede tener varios propósitos en su vida. Si es macho, sirve para que no pueda cruzar con otros, van a ser otros o no. ¿Qué tiene que ver los dientes? Si es hembra, va a procrear mucho más. Y si se cansó, vaya, él en la nuca y comas. Hasta para carne le sirve. Entonces, quiero que podamos ver. Es lo que quiero que usted entienda. ¿Por qué? Porque él le dice: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Que eran grandes y tenían grande poder. ¿Qué significa? Que Dios estaba con ellos. ¿Qué es lo que le quiero decir? No mire quién tiene la plata, mira quién es el dueño de la plata. El Todopoderoso, hermano. Él es el que proveyó a aquel que usted ve que tiene la plata y le va a proveer a usted también para que tenga. Entonces, cuando nos centramos en mirar, mira, este pasaje que se dio con Jacob y su yerno Lot. Si tú vas a la derecha, él mira a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, él mira a la derecha. Aquel volteó y vio: oh, qué bonito este lado. ¿Qué miró él? Lo material. ¿Qué estaba haciendo? Abraham estaba mirando con el corazón. ¿Qué estaba tratando de hacer? No contender con su sobrino. Por tanto, él iba a agarrar el lado que Dios le iba a dar. Y el lado que Dios le iba a dar es el mejor, hermano. A donde tú estés. ¿Se han dado cuenta que hay gente que vive en las quebradas, en Dios se quita ahí? Le abunda el agua. Siempre. Y hay gente que vive en la montaña, siempre está fresco. O sea, todo tiene un porqué. Más la palabra de Dios. En ese versículo 17, cuando dice: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. ¿Qué está enseñando eso? Tenga paciencia, sepa esperar, no te enojes, no te molestes, no te precipites. Muchos portales del ajolote, como dicen. Yo a veces les digo: mejor haga elote, no se pongan en el ajolote. ¿Por qué? Porque toma tiempo. ¿Cuánto han cocinado elote? ¿Verdad que no se hace en 3 minutos como la sopa mágica? No. O la avena cuáquer, en 2 minutos ya estaban comiendo ustedes. No. Entonces, agárrenla pausadamente. Aprenda de lo que la vida le está enseñando. La vida es un proceso que toma muchos años. Podemos ver, algunos llegan a más de 80, 90, otros a 100, y otros no llegan, pero ni a 10, ni a 5, ni mucho menos 15. Entonces, estas palabras que Josué le responde a él es para que él entre en comunión, no con él, sino con Dios. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es el que está repartiendo las heredades, no era Josué. Josué solo estaba cumpliendo un propósito de Dios. Él era el que estaba al frente. Él era el que iba a designar e iba a entregar lo que Dios ponía aquí, supuestamente con la suerte que tiraba. Y la suerte se viene dando desde mucho tiempo. La suerte era parte de la vestidura del sacerdote. El sacerdote tenía un pectoral, el cual tenía 12 piedras, que eran las tribus de Israel, y había 2 piedras que le llamaban el Tumim y el Urim, y esas eran especialmente para tirar la suerte. Hoy vemos nosotros cómo esta palabra de Dios se viene manifestando a estos 2 hijos de José. Y la palabra de José hacia ellos es para que ellos muestren conformidad. Hermanos, si yo peso 130 libras, no me va a quedar un pantalón talla 42.
Entonces Dios sabe que no me va a mandar un pantalón talla 42, sino que me va a mandar un 34, un 33, que es lo que le va a quedar a cada uno. Así nosotros nos damos cuenta como el Señor en alguna manera está pendiente de la situación que estamos pasando cada uno de nosotros. ¿Qué quiero que llegue? Que se dé cuenta que Dios estaba pendiente de la situación de Efraín y Manasés, pero también estaba viendo sus corazones. Estaba viendo, bueno, ¿vas a aceptar lo que te estoy dando o no? Por eso Josué en el versículo 17 les muestra que no solo era eso, porque el 18 ya habla de la parte de la tierra en la cual también iban a tomar ellos. Y la palabra de Dios nos dice en el contexto del versículo 5, si leemos, nos dice: y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galaad y de Basán, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredades entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. ¿Qué sucede? También le tocó parte a esta familia, 10 tierras, por decirlo así. Digamos que fueran 10 pueblos. Y la Biblia, en el contexto geográfico, marca desde dónde a dónde eran cada una de las parcelas o las tierras que habían recibido estas personas. Más dice la palabra de Dios: porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés, y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Metá, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. Vemos la extensión. Es bueno, hermano, cuando usted llega a sus hogares, ya que no contamos con un cañón, o alguien no nos ha querido dar una pantalla de 60 pulgadas ahí para ponerle, vaya, lea el contexto de los versículos. ¿Para qué? Para que usted se pueda ubicar en el mapa y se pueda ir dando cuenta: esto es lo que el pastor estaba designando y señalando. ¿Por qué? Porque el mapa nos da mucha ubicación de norte-sur, nos da ubicación de un lado del mar, nos da una ubicación de un lado de la montaña, nos da una ubicación desde un lado oeste o el lado este, o oriente, y así, poniente. Entonces, estas palabras, cuando las leemos, nos dice en el versículo 7 que fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Metá, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Aquí vemos que es como que nosotros hiciéramos varias casas y empezamos a decir: este lado es de la hermana Martita, pero el lado de la hermana Martita da la pared con el de la hermana Dina, y la parte de la hermana Dina da al lado donde está el hermano Poco. Y cuando usted da la vuelta que va a llegar al lado donde pasa la carretera, ahí pasa la parte que da al lado de la casa del hermano Jorge. Y así es una manera de poderle explicar sencilla para que usted lo pueda entender. Entonces, la palabra de Dios, cuando nos dice en el versículo 9: desciende este límite al arroyo de Canaán. ¿Qué significa? Que esto venía en descendencia. ¿Por qué? Porque según el mapa nos enseña, la tribu de Manasés estaba arriba, en la parte de arriba, o sea, la parte norte de la tribu de Efraín, en referencia. Entonces, la parte norte, la parte sur, tenían sus nomenclaturas, tenían sus divisiones, tenían su carta geográfica, hasta dónde eran los límites de cada una de estas tierras. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos dice, el versículo 9, si usted me está siguiendo, desciende este límite al arroyo de Canaán, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés y el límite de Manasés.
es desde el norte del mismo arroyo y su salida son al mar. Hermanos, lo que la palabra nos está enseñando, mirando el mapa, nos damos cuenta que desde el norte bajaba Efraín, Manasés. Su límite, si nosotros usáramos el mapa aquí, nos está enseñando por decir que era una cuestión que llegaba aquí, límite del mar. Entonces, eso nos da una definición que podamos saber y podamos ver con toda claridad cómo esta palabra está manifestando este contexto para que podamos conocer sobre las partes limítrofes. Las partes limítrofes de los países es lo que ha causado problema, no hoy, sino muchos años. No sé si ustedes se acuerdan ese problema que hubo aquí en el país con Honduras de las 100 horas por una tierra, parte limítrofe. ¿De quién era? ¿El tuyo o el mío? Empezaban. Yo tenía 2 perros, un chau chau y un bulldog. Y si uno venía y tiraba un hueso, los dos se quedaban viendo. Miraban a uno y miraban el hueso y se miraban ellos. Según los dos, era de ellos. ¿Y qué sucedía? Se agarraban a pelear por el hueso. Porque ¿quién tenía la razón? No era lo mismo que yo venía y le doy para quitar, este es tuyo, ahora le doy al otro. Ya saben ellos que tienen lo que es suyo. Eso era lo que estaba haciendo Josué. Estaban tratando de evitar confrontaciones, problemas, peleas, contiendas entre los mismos hermanos. ¿Por qué? Si nosotros miramos durante la historia, nos damos cuenta en estos programas de los países del oeste cómo han habido familias que se han peleado por territorio. Y aún aquí en el país nos damos cuenta que hay familias que una vez muere el occiso, ahí ellos andan viendo y qué parte me dejó, qué me toca a mí. Así que vos querés salir de Millán, querés salir de no sé qué, y empiezan a refulcar. Así que estas palabras que nosotros vemos, la cual está hablando, hasta dónde era la parte limítrofe, y nos dice que era desde el norte del mismo arroyo y su salida son al mar. ¿Qué significa? Yo quiero que usted pueda ver esta situación. No olvide que estas tribus corrían desde arriba y ellos venían descendiendo. Si veníamos desde abajo, ¿qué parte sería la parte de abajo? La parte sur. Entonces, venían desde arriba, parte norte, Manasés, después venía Efraín y daban una extensión a salir al mar Mediterráneo, mar grande. Más la palabra de Dios en el versículo 10 nos dice: Efraín al sur y Manasés al norte. No sé si me entiende. ¿Quién me puede decir de qué lado estaría Efraín? ¿Qué parte? Efraín estaría abajo. Efraín estaría abajo. Bien, entonces la palabra de Dios nos enseña conforme a una ubicación geográfica. Hermanos, aquí nosotros estamos conociendo un poco de historia y geografía. Entonces, a mí nunca me gustó esa materia, pero hoy me toca impartirla aquí. Imagínense, si me hubiera gustado, si no me gustó y me puedo dar una orientación, y si me hubiera gustado, no, me estaría con 3, 4 mapas por todos lados enseñando a usted mucho más. Entonces, la palabra de Dios dice que Efraín al sur, la parte de abajo, y Manasés al norte, arriba de Efraín. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Más dice, y el mar es su límite. ¿Qué significa? Que los dos daban hacia el mar. Más la palabra de Dios nos dice, y se encuentra con Aser al norte. ¿Qué significa si dice que Aser al norte? ¿A dónde está Aser en comparación a las dos? Si Manasés está en el norte, ¿a dónde está Aser? Arriba, arriba, eso es ubicarse. Amén. Entonces dice que Aser al norte, significa que Aser estaba todavía mucho más arriba
que Manasés y que Efraín. Ahí ya estamos entendiendo lo del mapa. Amén. Mas dice, y con Isaacar al oriente. Ahora, si nosotros hablamos de Isaacar, ¿a dónde estaría Isaacar? Un poquito todavía más entre Aser y Manasés. Amén, hermano. Entonces, pero como habla, porque acordémonos, ¿qué es el oriente? Es el mismo. ¿Entendieron qué es el oriente? Es cuando usted se ubica el mapa y pone norte, sur, este y oeste. Algunos lo ponen como, cuando usted habla de oriente, ¿qué lado está San Miguel? ¿Y qué lado se va para allá cuando usted va? No, lo que le estoy preguntando. Vaya, está al oriente de qué país. ¿De ningún? No sé si se. Vaya. Ajá. Entonces, se da cuenta de que para llegar antes de Nicaragua llegamos a Honduras. Después de Honduras viene Nicaragua. O sea, hay un pedacito que uno pasa a Honduras para poder entrar a Nicaragua. Entonces, lo que yo le hago a esta pregunta es para que usted pueda ubicarse dentro del contexto de lo que el mapa nos está hablando y la palabra de Dios. Y yo veo de que sí pueden ubicarse. Más la palabra de Dios cuando nos dice que tuvo también Manasés. Bueno, no, leamos bien el versículo 11. Dice que Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite. Y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Más la palabra dice, tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas. Hoy, aquí vamos a llevar a través de la palabra unas 4, 5, 6 aldeas que estaban dentro de todas esas partes limítrofes. Cuando dice la palabra que tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Bet-Sean y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taná y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. ¿Qué significa? Estas aldeas estaban ubicadas en 3 provincias. Y aquí nos damos cuenta de que la palabra de Dios está mostrando claramente, porque dice que tuvo también Manasés. ¿Qué significa? Que todo esto le pertenecía a la tribu de Manasés. Por tanto, ellos eran parte de sus herencias. Más el versículo 13 nos dice, versículo 12, no hemos leído el 12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos muestra una situación en la cual los hijos de Manasés posiblemente no tenían la fortaleza o la fuerza suficiente. Cuando hablo de la fortaleza o la fuerza, acordémonos de que en la antigüedad un pueblo guerrero se medía por la cantidad de hombres guerreros o hombres fuertes que había en ese pueblo. Por tanto, cuando la palabra de Dios nos enseña que los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, significa que ellos habitaron ese lugar, pero no pudieron hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque posiblemente no tenían el poder humano o no tenían el respaldo en cuanto a la cantidad de hombres que necesitaban guerreros para enfrentar a los cananeos, porque los cananeos era una tierra grandísima, era una tierra del cual era de batalla, una tierra en la cual se habían desarrollado muchas batallas. Pero la palabra de Dios en el contexto, en el versículo 13, cuando nos dice
Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes. O sea, ¿qué significa? Y una vez yo recuerdo un hermano mío, estaban jugando baloncesto, y nosotros, como éramos casi los más jóvenes, andábamos entre 15 y 16 años, contra los que jugamos tenían más de 30, nos doblaban en años, pero igual éramos muy ágiles, muy hábiles. Entonces estos señores, por ser señores, eran mucho más fuertes. A uno de mis hermanos le tiró un codo uno y le rompió la boca y le sacó el diente aquí, y se enojó mi hermano. Ya lo tuve que ir yo como a medio parar porque estábamos jugando, que no era la manera tampoco. Y él dijo una palabra que nunca se me olvidó, porque le dijo a ese señor: mira, ahora tú eres grande y fuerte, pero lo malo que tienen los niños que crecen, me dijo. Mire, quiero llevar ese pensamiento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros menospreciamos a los niños o menospreciamos algo que hemos recibido. Hermano, si a usted le dan arroz, sal, ¿qué puede hacer usted? Cocinarlo. ¿Qué le falta para que lo cocine? Fuego y agua. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que Jehová Dios estaba con su pueblo. Habían sido preparados, tenían la unción. Significa que quienes ellos enfrentaran en esa tierra prometida caían. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted? Que Dios le ha preparado a usted también. Significa que el que se mete con usted cae de igual manera. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Así obra el Señor. Es que nosotros nos vemos mansos y nos vemos allí como venimos de allá de, no sé qué tierra, la tierra de Popolandia. Pero, hermano, ¿cómo se veía Cristo? ¿Qué nos le hicieron? ¿Y quién era el que le estaban haciendo? Al Rey Todopoderoso, al que tenía el poder para cualquier cosa que quisiera. Pues así nos vemos nosotros en el momento ante el mundo. Nos vemos vulnerables, pero no somos vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos un respaldo y se llama Jesucristo. Y la palabra de Dios, la gloria sea de Dios. Esta palabra nos enseña, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar de aquellas tierras o de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Como el cananeo era mucho más, los doblegaban posiblemente o triplicaban, quién sabe. Tenían que esperar. El versículo 13 nos dice: pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Qué significa? Empezaron a probar. Hay una situación, no recuerdo si es la águila calva. Nacen dos polluelos y eclosiona el primer huevo, sale uno, y al rato, a las horas, sale el otro. ¿Qué sucede? El primero que sale empieza a ser más fuerte, y ese empieza a picotear en la cabeza del otro, a picotearle, y están creciendo. Llega la mamá, él se mete para comer el más y empieza a hacerse más cholo. Cuando viene a sentir, avienta al chiquito, lo tira fuera del árbol, lo mata, lo saca, porque solo uno va a subsistir, solo uno. Entonces, quiero que usted pueda analizar lo que estamos leyendo. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, ¿qué hicieron? Empezaron a picotear a los cananeos. ¿Cómo picotearon? A cobrarle tributos, que pagaran renta, que pagaran los servicios de no sé qué. Acuérdense de que llegó un tiempo que también el pueblo de Israel fue acechado y fue también en alguna manera tomados por los tributos de César y todo esto cuando llegó Roma a estos lugares. Pero hoy vemos que ellos empiezan de alguna manera a enseñarle que lo que tienen el dominio. ¿Por qué? Porque a ellos es que le pertenecía la tierra, a ellos era la heredad que Dios le había dado. Entonces ahora ellos vienen y empiezan a cobrar tributos,
a que ellos muestren respeto. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 14, y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? ¿Qué sucede? Ellos se mostraron impacientes, no esperaron a ver exactamente hasta dónde iba a ser la extensión o qué parte más le podían ofrecer o entregar. Ellos empezaron a clamar, empezaron a quejarse: ¿por qué nos están dando tan poco? Si somos bastante. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que usted viene y va a algún lugar a querer comer y se da cuenta que le sirven? Miren, a mí me da cosa cuando voy a restaurantes de esas y uno pide el almuerzo o la comida y sirven el arroz y echan una cucharada de arroz y la quieren regar por todo el plato. Yo les digo: miren, disculpen, vine a comer. Así les digo yo, y se me quedan viendo porque quiero que me eche como debe de ser. Y si gusta, cóbreme más por el arroz que me va a dar, pero échenme bien. Así les digo. ¿Por qué? Porque uno va a pagar el servicio. La palabra de Dios en el contexto, cuando manifiesta que los hijos de José hablaron a Josué, ellos no estaban contentos, así como le acabo de explicar. No se sentían bien. ¿Por qué? Porque habían visto y habían sentido que la parte que le estaban entregando era muy poca, debido al número de familia. Y no olvidemos que cuando se tiraba la suerte, se iba a tirar conforme al número de familia de cada uno de los hijos de José. Ahora la palabra nos dice en el versículo 14, es un poquito más adelante, el 15, porque ya leímos eso. Nos dice: y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. ¿Qué les digo? ¿Va? Se están quejando, quieren territorio, vayan al monte. Es como el dicho: ¿a cuándo les gusta comer pescado? Hay que mojarse. Dicen: usted quiere comer pescado y no se quiere meter al agua. Si el pescado no anda en la tierra, y es lo que le está enseñando a ellos. Usted sabe que en esa tierra del monte arriba están los refaitas, están los fereceos, también estaban los cananeos, que eran pueblos poderosos, pueblos fuertes, el cual tenían que enfrentar ellos para derrotarlo. Y eso no era problema, porque el que iba a pelear no era ellos exactamente, sino que era Jehová Dios. Pero Él les muestra la salida. Pues tienen este terreno, vayan al monte, desmontarlo, como la palabra aquí nos dice, cuando nosotros la leemos, nos está enseñando como que tenían que ir a limpiarlo. Y cada quien iba a poner de acuerdo a sus necesidades todo lo que iba queriendo ubicar en la parcela, una porción de tierra que le iba a tocar. Más estas palabras en el versículo 16, cuando nos dice: y los hijos de Josué dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. ¿Qué le había llamado la atención a él? Digamos, si lo queremos poner de esta manera, la potencia militar. Cuando estaban hablando de carros herrados, eran carros especialmente preparados, carros que tenían unas cuchillas en las llantas, que cuando iban arreando el caballo, estas cuchillas iban dando vueltas y todo el que pasaba le cortaba las piernas, y si caías y venía el otro, te cortaba la cabeza. Entonces, esto era una manera de intimidación de estos pueblos. ¿Por qué? Porque estaban prácticamente mejor armados. Pero cuando la palabra de Dios se manifiesta en este momento, nos enseña de aquellas aldeas, Israel y Bet-Seán, que eran pueblos fuertes,
que tenían este tipo de armaduras. Es como que nosotros miramos El Salvador. ¿Cuántos dicen amén? El Salvador, el país, en una batalla contra los Estados Unidos. Vaya, lo primero que usted está viendo, póngase a pensar, los aviones fantasma. No lo ve venir, no lo oye, solo ve, bueno, ni ve, solo siente el tronazo cuando empieza a estallar. Los helicópteros, halcones, y todas estas cosas. Ponemos a ver los misiles. Ese era un contexto para que usted entienda que era lo que el pueblo de Israel estaba viendo con esta gente que estaban prácticamente armadas. El versículo 17 nos dice: entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Ahí él le estaba dando ánimo. Bueno, no van a tener una sola parte, sino va a haber más partes, pero tienen que pelear por ella. Tienen que hacer algo, no van a sentarse. Tienen que trabajar la tierra. Tienen que sacar lo que ya Jehová Dios ha dado en la parte, no deben de estar allí. Por eso él le dice estas palabras. Más el versículo 18 nos dice: sino que aquel monte será tuyo. ¿Qué le está diciendo? Si eso es de ustedes, pero están dispuestos a ir a pelear por él. Hermanos, ¿cuánto les gustan comer? Amén. No les oigo. ¿Sabe qué es un requisito para comer? ¿Ah? Trabajar, usted lo sabe. Y la Biblia lo dice: el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué significa? Que estamos viendo con toda claridad lo que le está diciendo Josué a él. Tienen que ir a fajarse, tienen que ir a batallar. Yo le estoy dando, y ahí está esa parte, miren. Es como usted sabe que aquel que le ha estado dando el cocorrón todos los días, usted no quiere ni verlo. Usted sabe que está metido en el callejón y que va a ir a hacer ahí usted a que le den otro cocorrón. No quiere meterse, pero lo que pasa es que usted ya creció. Entonces, como ha crecido en tamaño, ha crecido en fuerza y ha crecido espiritualmente también, Jehová Dios está peleando con usted, hermano. Más estas palabras nos dicen: sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás. El Señor le está diciendo: aunque es bosque, pues límpialo. Haz la parte que necesitas fértil y tierra para que puedas vivir y trabajar en ella. Más dice la palabra: y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. ¿Qué significa? Hasta donde tú sigas invadiendo y peleando y ganando, ahí va a ser tuyo. ¿Qué le estaba diciendo? Que solo te he dado el pico del iceberg. Hicieron un barco llamado el Titanic, y los creadores dijeron que este barco ni Dios lo podía hundir. Gran error. Y el primer día sale el barco y de noche visualizan la copa del iceberg y dijeron: así es chiquito. Y se dan cuenta lo peligroso que fue, que le costó la vida a más de 1,500 personas. Hermano, vamos a la palabra que dice el versículo 17: y tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. ¿Qué significa? Hasta donde ellos fueran capaces de penetrar, hasta ahí van a llegar. Cuando hablan de límites más lejanos, ¿qué entiende usted, hermano? ¿Alguien me puede decir? ¿Me ayuda? ¿Sí? Hermana, no le oigo. Sacarlo de la vista. ¿Sí? Posiblemente así es, hasta donde le dé la vista. Pero sabe que la vista es engañosa, porque cada vez que usted se acerca le ve más lejos todavía. Ya lo que usted vio aquí, cuando llegue a ver aquí, todavía. Entonces, ¿entendieron, hermano? Así se manifiestan las bendiciones de Dios en nuestra vida. No digo que digan amén. Amén. ¿Por qué? Porque si lo ponemos hasta donde llega la vista, nos bendijo el Señor. Pero llegamos a ese lugar y estamos viendo más allá todavía, nos bendice otra vez. Y seguimos viendo más y nos bendice otra vez. Ese es el límite más lejano, para que tengamos una referencia. Mas la palabra de Dios nos dice: porque tú
arrojarás al cananeo. ¿Qué iba a suceder? Iban a ganar la batalla. Iban a desarrollar un enfrentamiento. Iban a sacar a todos y cada uno de ellos de esa tierra. Mas la palabra dice, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Hermanos, el pueblo de Dios libra sus batallas no por ellos. Calcule 23.000 a 26.000 y algo kilómetros cuadrados y le ganan a unas potencias que usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, si Cristo vive en mí, no hay nada que me pueda vencer. Como nosotros nos hemos dado cuenta, Jesús y yo hacemos mayoría. Como podemos ver que el que hace las cosas no es el hombre, sino el que habita en el hombre, se llama Jesucristo. Y podemos darnos cuenta que cuando aprendemos a tener paciencia, todas y cada una de las cosas que deseamos llegan a nuestra vida. El pueblo de Dios tuvo paciencia para llegar a la tierra prometida. Hoy están recibiendo la promesa de Dios conforme al número de familia de cada una de las tribus. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la lectura y paz a todos aquellos que se gozan de la lectura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos has dado de poder compartir. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Es Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.